La noticia, lamentablemente, es muy mala. Colombia enfrenta una crisis de relaciones diplomáticas, la más grave seguramente en su historia reciente, con Estados Unidos. Los embajadores, el representante de negocios de Estados Unidos en Colombia, que hacía las veces de embajador, fue llamado por el gobierno de Donald Trump a consultas en Estados Unidos, y algo similar ha hecho el gobierno colombiano en cabeza del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, que fue llamado a Bogotá por el presidente Petro también para evaluar la situación de la crisis diplomática. Y toda esta situación que se ha desatado a raíz de las denuncias de un supuesto complot para tumbar al presidente Gustavo Petro y los ataques que ha habido desde distintos sectores del gobierno colombiano contra integrantes del Partido Republicano e integrantes del gobierno de los Estados Unidos que aparentemente estarían involucrados en esa denuncia de ese complot contra el gobierno colombiano, pues han desatado esta enorme crisis diplomática. Y todo esto nos coge sin canciller. Se fue la canciller Laura Sarabia. Hoy Colombia no tiene canciller. El presidente Gustavo Petro le ha aceptado la renuncia a Laura Sarabia, y así estamos hoy en Colombia, despertando en medio de la peor crisis diplomática que ha tenido el país con Estados Unidos, que ha sido un socio histórico muy cercano a Colombia hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, vamos a Estados Unidos. Comencemos a desarrollar esta que es la noticia más importante en Colombia. Diana Mateus, ¿cómo arrancó la crisis? Sí, William, muy buenos días. 6 de la mañana, 4 minutos en la costa este de Estados Unidos. Como usted lo dice, estamos hablando de la crisis diplomática más grave en muchos años entre Estados Unidos y Colombia. Ese primer paso lo dio el gobierno de Donald Trump, que llamó a consultas a su encargado de negocios en Colombia, John McNamara, en represalia por lo que consideró declaraciones infundadas y reprochables de los más altos niveles del gobierno de Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que Washington también buscará otras medidas para dejar en claro su profunda preocupación con el estado actual de la situación bilateral. Precisamente, William, se han empezado a retirar las visas a funcionarios del gobierno de Petro, que es una potestad del Departamento de Estado. Y aunque no se hace referencia en concreto a algún hecho en específico, sí vale la pena recordar que el último incidente da cuenta de los reportes de un supuesto intento golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, en el que aparecen nombrados el secretario de Estado Marco Rubio y congresistas como Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez. Luego de esta decisión, pues también fue llamado a consultas por Petro el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, quien a través de una carta pidió la calma, aseguró que es importante un llamado a la mesura en las afirmaciones públicas en los dos países, porque las opiniones especulativas no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral. Y precisamente ante esta crisis diplomática se conocieron de inmediato reacciones de congresistas republicanos. Uno de ellos, el último en hacerlo, fue el senador por Ohio de origen colombiano, Bernie Moreno, quien dijo a través de su cuenta de X que Estados Unidos comparte una relación de larga data y duradera con Colombia y tiene un profundo respeto por su gente. Sin embargo, advirtió que el presidente Petro debe retractarse de sus recientes ataques escandalosos contra el secretario de Estado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Anunció Bernie Moreno que espera visitar Colombia en agosto para continuar analizando la situación entre los dos países. Y mientras tanto, el congresista por Florida, Carlos Jiménez, continuó con sus críticas al gobierno de Colombia. Señaló que Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego creer que puede salirse con la suya. Advirtió que están con el pueblo colombiano, amante de la libertad, y no con el narcoterrorista socialista que vive en la Casa de Nariño. Y posteriormente, en otro mensaje, dijo Carlos Jiménez que todo esto es un circo mediático de Gustavo Petro y sus secuaces para distraer al pueblo colombiano de su pésima gestión, corrupción y mal manejos de fondos públicos. Así que de esta manera se vive, William, esta crisis diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que puede seguir escalando con más medidas que pueda tomar el Departamento de Estado contra funcionarios del gobierno de Petro. No es un juego, esto es muy grave lo que está ocurriendo entre Colombia y Estados Unidos. Es la situación más crítica que ha vivido el país con un socio económico, con un socio político, con un socio muy cercano a todo el pueblo colombiano como es
es Estados Unidos. Pues esas relaciones están hoy en vilo, están en espera de las decisiones que tome el gobierno de Donald Trump y la reacción que seguramente tendrá Colombia una vez ocurran los hechos, que es lo que esperamos no pase. Ojalá la mesura, esté presente en estas decisiones. El presidente Gustavo Petro pues llamó también a su embajador, Yanelda Jaimes llamó al embajador Daniel García Peña para evaluar también la situación con Estados Unidos. En respuesta precisamente, William, gracias y muy buenos días, a esa decisión del gobierno de los Estados Unidos. En un extenso trino, lo más importante, lo dice así el presidente Gustavo Petro: todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump las he escrito personalmente y este comunicado igualmente lo hago desde mi pensamiento y mis manos. Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña en los Estados Unidos. Daniel, dice el presidente, debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno. Y ahí enumera varios puntos específicos de lo que ha significado su agenda, la del gobierno Petro con el gobierno de Estados Unidos: descarbonización de la economía, revitalización de la selva amazónica, ataque decidido a los capos del narcotráfico, tratado sobre la inmigración, reconociendo el derecho de los Estados Unidos a recibir o no a visitantes, colaboración del gobierno de Estados Unidos en la construcción de una reforma del sistema financiero, juntar esfuerzos en la construcción de la paz y también la realización de la cumbre de Estados Unidos del CELAC. Esos son los puntos 7 en total, dice, que conforman la agenda bilateral de Colombia con Estados Unidos, por lo cual llama precisamente también a consultas a nuestro embajador en Washington, al señor Daniel García Peña. El presidente Gustavo Petro habló anoche en la ceremonia de posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, y se ha referido a la crisis con el gobierno de los Estados Unidos. Ha dicho el presidente Gustavo Petro que Colombia no se va a someter a intereses políticos ajenos a la región en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos. Y ojo a lo que dice el presidente Petro, dice que no se arrodilla. Aquí la voz del presidente Petro la noche anterior refiriéndose a este tema. A los funcionarios de origen cubano de Estados Unidos les digo, escojan enemigo, nosotros no somos. Si ven que en su sociedad estas organizaciones están matando a 100,000 ciudadanos por año, el enemigo no es Colombia. Y el Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista. Ni narco ni terrorista jamás he sido. Pero sí sé lo que está pasando. Y entonces esos que están llevando a Trump hacia rupturas en América Latina, lo están llevando es para que se debilite todo el frente organizado de batalla que tenemos contra las organizaciones multinacionales del crimen. Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos. No nos vamos a quedar solos. Pero hay que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hoy no es ideológico. El enemigo hoy es criminal. Y la violencia de hoy en Colombia no es ideológica. La violencia en Colombia de hoy es criminal, con fuerzas políticas, sí. Es el presidente Gustavo Petro. Ahí ven ustedes el tono de la reacción y la manera como el presidente está abordando el lenguaje para las relaciones con Estados Unidos, que hoy están en crisis. También el presidente Petro en esa ceremonia ha asegurado que no cree que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, esté involucrado en el presunto golpe de Estado que fue denunciado el fin de semana por el diario El País de España. Golpe de Estado en contra del presidente Petro. Que si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo. Y no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, y un problema en Gaza, y un problema en Ucrania, y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si se pierde la Gran Colombia, pierden toda la América del Sur, y la América Central, y el Caribe. Están en eso otros que yo llamaría apátridas, porque incluso le propusieron
a las organizaciones de la Junta Nacional del Narcotráfico, de la Junta del Narcotráfico, a hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro. Pues aquí los estoy esperando. Bueno, ese es el tono que está usando Yanel del presidente Gustavo Petro. Parece ser que no va a bajarlo y todo indica que se va a complicar. Aparentemente, cuando empieza a hablar nuevamente de Marco Rubio, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos, diría uno que le está como tratando de bajar el que se va a ocupar de problemas de Colombia cuando hay situaciones más grandes en el planeta, en Europa y demás. Pero finalmente dice, bueno, y si se meten con Colombia, pues acaban casi con América Latina. El nuevo hombre fuerte del gobierno de Gustavo Petro es Alfredo Sade. Es el jefe de despacho, se conoce popularmente como el jefe de gabinete también. Ha metido base en este asunto, se ha referido a la crisis diplomática con Estados Unidos. Quien quiera mantener una excelente relación con Colombia, tenemos que hacerlo basada en el respeto. Los representantes latinos de los Estados Unidos no le pueden faltar el respeto al señor presidente de Colombia, porque cuando se le falta el respeto al señor presidente de Colombia, se le falta el respeto a los 50 millones de habitantes que tiene Colombia y que él representa. Las relaciones tienen que ser edificadas sobre fundamentos inamovibles de respeto. No tenemos canciller, pero tenemos al pastor Alfredo Sade, que está también metiéndole candela a este asunto. Habló en otros medios el pastor Sade, Yanelda, sobre las visas de funcionarios colombianos que aparentemente ya la perdieron. Sí, lo que pasa es que él se anticipó a una de las aparentes siguientes medidas que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos en relación con Colombia. Una de esas podría ser eso, el retiro de visas de altos funcionarios del gobierno. Él se anticipó en una entrevista que dio a los colegas de la W en el sentido de que algunos funcionarios del gobierno que hayan pertenecido en su momento al M-19, por supuesto un grupo alzado en armas en su momento, podrían ser objeto del retiro de estas visas. Escuchemos. Iniciar un proceso en contra de algunas personas que han sido parte del grupo M-19, quien legalmente pasó a la vida civil y quien hizo parte de la creación de la Constitución Nacional de Colombia. Entonces, lo que sucede con esos temas de los Estados Unidos, creo que las relaciones deben edificarse sobre el respeto. Mire, el presidente de Colombia es el presidente de 50 millones de colombianos y yo creo que se deben edificar sobre el respeto las relaciones. Anticipó el tema de las visas. Otros medios han dicho que muy probablemente ya algunos funcionarios no tendrían visa. Eso no ha sido confirmado, por supuesto, por la Casa Blanca. Diana Mateus en Estados Unidos tiene versiones parecidas del gobierno de Estados Unidos, que le ha quitado ya la visa a algunos funcionarios de Colombia. Lo que no se sabe es el nombre. Esto es lo que dice Alfredo Sade. Bueno, pero al menos una voz sensata, una voz que llama a la calma, es Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Asuntos Multilaterales de Colombia. Se diría que este es el funcionario que hoy está frenteando esta situación por parte del gobierno colombiano y que con la ausencia de Laura Sarabia, que era la canciller, pues enfrenta esta situación de crisis diplomática con Estados Unidos. Esto dice el vicecanciller Mauricio Jaramillo. Con Estados Unidos nos unen más de 2 siglos de buenas relaciones que en el último tiempo se han terminado por consolidar bajo la forma de una alianza que con el paso de los años ha venido profundizándose gobierno a gobierno, incluso con gobiernos de distinto color político. Las relaciones con Estados Unidos van mucho más allá de los gobiernos, tienen que ver con una relación entre las sociedades, una relación en la que participan de manera activa los congresos y, por supuesto, diversos sectores de la sociedad civil interesados en varias de los frentes que componen esa relación. Es el llamado a la calma, a la mesura, a la tranquilidad. Ese es el tono que debería imperar. Es mucho lo que está en juego. La balanza económica y comercial con Estados Unidos está en juego. En esto, la certificación de lucha contra las drogas está en juego y muy pronto se va a conocer qué decisión va a tomar el gobierno de Donald Trump contra Colombia en ese sentido. Ha habido otras reacciones, Yanelda.
Muchos expresidentes, excancilleres, por supuesto, y otros sectores políticos se han pronunciado en torno a esta delicada crisis diplomática. Una de ellas es la del expresidente Iván Duque. Habló sobre el manejo de las relaciones internacionales del gobierno Petro y pidió retractarse incluso de algunas insinuaciones de que Estados Unidos pudiese o no estar detrás, por supuesto, de un eventual golpe de Estado contra Colombia. Escuchemos. Colombia, de manera temeraria, sin fundamentos, sin pruebas y además de manera alevosa, está acusando a Estados Unidos de estar fraguando un golpe de Estado en Colombia, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y sobre todo con un país que es un aliado de nosotros por más de 200 años, donde tenemos una relación bipartidista y bicameral. Pues esto nos lleva a esta situación. Y esto llega en un momento muy difícil porque estamos a un momento muy difícil y clave. Dice que esta crisis podría afectar áreas como la cooperación internacional, la seguridad, la inversión extranjera y, por supuesto, la lucha conjunta contra el crimen organizado. Bueno, también hay reacciones de ex cancilleres, ex embajadores de Colombia en Estados Unidos que están advirtiendo que esta tensión, esta crisis con Estados Unidos podría desembocar en el peor de los casos en un rompimiento de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Daniel Jerez. El llamado a consultas por parte de Estados Unidos a su embajador en Colombia y viceversa ha despertado una preocupación en varios sectores políticos por el futuro de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Algunos ex embajadores y ex cancilleres temen que esto pueda ser el inicio del rompimiento de las relaciones bilaterales, lo cual sería muy grave y más en este momento cuando se presentó la renuncia de la canciller Laura Sarabia. La ex vicepresidenta y ex ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, aseguró. Yo creo que ante este llamado a consultas, pues eso en términos diplomáticos siempre lo que significa es que la relación se encuentra en un momento de alta tensión. Y ese momento de alta tensión puede concluir con una ruptura de relaciones que sería muy grave para Colombia. También advierten que Colombia podría ser desertificada en materia de lucha contra las drogas. Francisco Santos, ex vicepresidente y ex embajador de Colombia en Washington. Seguramente seremos desertificados. Esto es simplemente el abrebocas de una crisis que creo que entre otras Petro quiere provocar porque él vive de victimizarse. El también ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, aseguró que lo que está pasando en materia diplomática es responsabilidad del gobierno Petro. Queda en riesgo el tema de la movilidad de personas y de las visas y al mismo tiempo expone al país a sanciones de carácter internacional. Eso no se le hace al país. Sectores políticos esperan una pronta recomposición de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Muy bien, 5 de la mañana, 20 minutos. También los gremios económicos alertaron sobre el posible deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y han pedido al gobierno manejar con prudencia todos los canales diplomáticos. Sara Fajardo tiene los detalles. El presidente Analdex, Javier Díaz, advirtió sobre el deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y pidió al presidente Gustavo Petro actuar con prudencia frente a su principal socio comercial. Díaz señaló que la diplomacia exige mesura y que las redes sociales no son un canal diplomático. El llamado es a la prudencia. Creo que la diplomacia por excelencia es prudencia y creo que en este momento ello se requiere. Igualmente, no se puede hacer diplomacia por las redes sociales. Creo que hay que utilizar los canales diplomáticos. El líder gremial también indicó que es lamentable que nuevamente Colombia esté en esta situación de deterioro con uno de los principales socios comerciales. A su vez, María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, advirtió que hay mucho en juego. Al referirse a los recientes anuncios del gobierno de Estados Unidos, señaló que las acciones del gobierno de Gustavo Petro en la relación bilateral deben manejarse con prudencia y diplomacia. Bueno, ahí están las reacciones económicas. También en riesgo el tema económico con Estados Unidos. Es lo que están advirtiendo los distintos gremios en el país. Y a esto súmenle otro.